Buenos días, bienvenidos a la webinar de hoy del Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo. Como siempre estamos en la Biblioteca Ángel González de Campamento, que les queremos agradecer su colaboración. Y hoy vamos a hacer un webinar especial con un fotógrafo de arquitectura, con Asier Rúa, que nos va a llevar como un recorrido por la fotografía de su obra y lo que él está experimentando en la fotografía en la ciudad. Queremos comentaros también que durante todo este mes todavía podéis visitar la exposición Estado Natural de Asier Rúa en el Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo, en nuestro área de apertura, que va a estar todo este mes. Y también que durante la sesión podéis escribir las preguntas que queráis para Asier y al final de la charla él las contestará. Y bueno, ya os dejo yo con Asier Rúa y espero que os guste. Pues hola, muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que, muchas gracias al centro por acoger la exposición. Estoy muy contento de que esta serie fotográfica haya terminado en la Casa de Campo, que es donde originalmente se hicieron estas fotografías. Inicialmente la exposición fue concebida para el Jardín Botánico, que es donde estuvo el mes de enero de este año. Y en la Casa de Campo podéis visitarla hasta finales de este mes. Y bueno, yo en este webinar lo que voy a hacer es contaros un poco mis experiencias fotografiando árboles, ¿vale? Y voy a hacerlo a través de 3 películas que van a enlazar un poco esta pequeña historia. Y son estas 3 que veis aquí: Funny Face, del director Stanley Donen, Atame, de Pedro Almodóvar, y Blade Runner 2049 del director Denis Villeneuve. Me gustaría empezar con esta imagen. Es una foto que hice en Praga hace bastantes años. Y bueno, esta es una fotografía de un parque del centro de la ciudad. Y me gusta empezar con ella porque, como veis en el centro de la imagen, hay un árbol con figura antropomorfa. Y lo que me interesa un poco de esta charla y de cómo he concebido yo la idea de fotografiar árboles es pues del espacio compartido que tenemos con estos seres, ¿no? En mi caso yo me he centrado un poco en los espacios urbanos. Hacia 2010 más o menos tuve la idea de fotografiar los árboles en la ciudad, en este caso en la ciudad de Madrid, que es donde estaba viviendo y donde vivo todavía. Y lo que me interesaba era un poco ver la convivencia entre la naturaleza, ¿no? y los espacios urbanos. Y bueno, cuando empecé a hacer las fotos, lo que me pasaba es que si fotografiaba directamente los árboles, se concentraba mucho ruido visual en la imagen, por lo cual no podía separar muy bien como la figura del árbol de la figura de la propia ciudad. Y generaban unas fotos un tanto confusas, así que lo que me planteé fue más bien fotografiar las sombras de estos y cómo estas sombras se proyectaban sobre distintos elementos como el pavimento, distintos elementos del mobiliario que podemos encontrar en las ciudades, como las terrazas, los viandantes, cómo se proyectan estas sombras sobre las fachadas, o bueno, en este caso son unos bancos o alcantarillas. La idea era dotar como a estos árboles, ¿no?, de poner en evidencia un poco la presencia, ¿no?, su presencia en nuestro día a día, que a veces igual en las ciudades pasa más inadvertida, pero bueno, en ciudades como Madrid pues están bastante presentes. Lo que pretendía un poco con estas imágenes era un poco separar el objeto de la fotografía del fondo, ¿no?
Entonces, bueno, me gusta enseñar esta imagen, ¿no? Porque es una imagen de un árbol atrapado entre distintos edificios y tiene como fondo pues una medianera en blanco que me servía muy bien como para separar, ¿no?, el árbol de lo que es la imagen de la ciudad, ¿no? Esta es otra imagen en la que buscaba precisamente eso y va a ser un poco como un elemento que voy a perseguir en distintos momentos de este recorrido fotografiando árboles. Uy, perdón. Bueno, en esta película, Funny Face, que en español se tradujo como Una cara con ángel, está protagonizada por Audrey Hepburn y Fred Astaire. Y bueno, la película relata la historia de un fotógrafo de moda que descubre a una aspirante a modelo, que en realidad es una chica que trabaja en una librería, y bueno, a través de él pues la convierte en una gran supermodelo. Y luego, además, es una historia de amor, pero bueno. En esta película, en realidad, Fred Astaire interpreta al alter ego del fotógrafo Richard Avedon, y en el encuentro que mantiene con Audrey Hepburn, cuando se conocen, en la que todavía ella está trabajando en una librería, mantienen esta pequeña conversación en la que dice: los árboles también son hermosos. ¿Por qué no fotografías árboles, no? Ella le recrimina a él que cómo puede dedicarse a algo tan frívolo como fotografiar en el mundo de la moda, ¿no? Y que por qué no fotografía árboles. Y él le dice: tengo que ganarme la vida, es cuestión de oferta y demanda. Hay muy poca demanda para fotos de árboles. Bueno. Estas fotografías pertenecen a ese fotógrafo, Richard Avedon, que interpreta de manera, como un alter ego, Fred Astaire. Este es un proyecto que realizó Richard Avedon entre 1979 y 1984, que es conocido como In the American West. En este proyecto, Richard Avedon se propuso fotografiar como distintos personajes de ese territorio de Estados Unidos, y lo fotografió a la manera del estudio fotográfico, ¿no?, con un fondo neutro, para separar un poco el contexto del objeto a fotografiar, ¿no? Para ello lo que hizo fue llevarse el estudio, ¿no?, los elementos del estudio como el fondo, la cámara, el trípode, a los lugares donde se encontraban los objetos que él quería fotografiar. Yo en realidad, como después de ver esta película de Stanley Donen, pues me propuse un poco llevarle la contraria a Fred Astaire y empecé a hacer una serie fotográfica en la que buscaba precisamente este mismo concepto fotográfico que desarrolló Richard Avedon, en el que quería separar un poco el objeto del fondo, ¿no? Entonces, para fotografiar árboles esto era un poco más complicado por la escala de los propios árboles, ¿no? Y porque no podía permitirme, no tenía una manera de conseguir un fondo neutro, como esa fachada que he mostrado antes, blanca. Entonces se me ocurrió lo siguiente: me planteé hacer unas fotografías nocturnas que empecé a hacer en el Templo de Debod, aquí en la ciudad de Madrid. Y pensé que si fotografiaba los árboles de noche, podía conseguir un fondo neutro que era negro, ¿sí?, por el negro del cielo. Entonces empecé a hacer una serie de fotos en las que me inventé esta técnica que consistía en buscar el cielo negro y con un pequeño flash, un flash de empuñadura que llevaba conmigo, y acercándolo mucho a los árboles emitía unos fuertes disparos, de manera que conseguía perfilar muy bien el contorno de los árboles, ¿no?, de manera que pudiese ver muy bien la figura que creaban, ¿no? Entonces de esta manera estuve yendo, creo que fue durante el verano de 2012 aproximadamente, distintas noches a fotografiar distintos ejemplares, todos del Templo de Debod. Más tarde, ese mismo año, recibí un encargo, como ha dicho antes Elena, recibí el encargo de fotografiar un árbol para uno de mis clientes. Yo fotografío arquitectura y mi cliente me pidió si podía hacer una foto de un árbol para un proyecto que estaba realizando en Londres, en el que iban a hacer un restaurante de gastronomía española, y me pidió una fotografía de un olivo. Y me pidió lo siguiente: me dijo que lo fotografiase como si fuese una escultura.
Así que me vino muy bien porque precisamente yo esta técnica que me había inventado venía un poco a buscar un poco también ese propósito, ¿no? De ensalzar, ¿no? Las figuras de los árboles. Así que, bueno, hablé con un amigo mío que tenía un olivar en Extremadura, en el pueblo de Herbás, y me fui para allí para fotografiar algún ejemplar de su finca. Pero cuando llegué me encontré lo siguiente, y es que los árboles estaban todos muy juntos y entonces no conseguía separar el fondo del objeto, ¿no? Se creaba una masa, ¿no? En la que otra vez me encontraba con una especie de confusión visual, ¿no? Como me pasaban las primeras fotos en las que fotografiaba la ciudad. Así que me propuse buscar un árbol que estuviese aislado, ¿sí? Y bueno, tardé varios días en encontrarlo. Cogí una bici y me fui, bueno, por los campos, así a buscar, a buscar un ejemplar que me sirviese, que estuviese aislado, y terminé encontrando uno en el camino de Herbás a Granadilla, que es el mismo camino que realizaban Victoria Abril, Antonio Banderas y Loles León en la última escena de la película Atame, en la que cantan la canción de Resistiré. Y justo en ese camino es donde encontré yo este ejemplar, ¿vale? Esta es una fotografía que realicé mientras lo buscaba. Y ese mismo día, pues volví de noche y realicé esta foto ya con la técnica que había practicado en las fotos del templo de Devoto. Perdón, ahí. ¿Se me ha quedado pillado? ¿Puede ser? No. Y esta es la fotografía ya colgada en el restaurante de Londres. Bueno. En enero de 2021, pues llegó la nevada Filomena y bueno, yo como muchos madrileños, pues bajamos a ver la nieve, a jugar con la nieve. Yo en realidad me pensé un poco si quería bajar o no, porque yo estaba solo en ese momento en casa y pensé que no tenía nadie con quien jugar con la nieve. Pero bueno, dije, bueno, voy a ir a hacer unas fotos y tal, entonces me bajé la cámara y bueno, esta es una fotografía en la calle Luchana, ¿sí? Yo vivo en el barrio de Chamberí. Entonces bajé por el barrio y empecé a hacer algunas fotos. Y bueno, en estas primeras fotos que empecé a tomar ya empezaba a verse un poco cómo estaba afectando la nevada al arbolado de la ciudad, ¿no? Como algunas ramas y algunos ejemplares empezaban a caerse. Vale. Estas fotos son todavía con la nieve, pero bueno, según iban pasando los días, pues la nieve se iba derritiendo y ya empezaban a aparecer, bueno, los que hayáis estado en Madrid en esos días, pues recordamos unas calles llenas de ramas y todo bastante afectado por la nevada. Y yo empecé a fotografiar de nuevo los árboles en la ciudad, en este caso pues los árboles abatidos, por así decirlo, y bueno, empecé a hacer un poco una documentación de las ramas rotas, los daños causados y bueno, y cómo estaba afectando un poco esto también al urbanismo, ¿no? de la ciudad en ese momento. Pero bueno. Me pasaba un poco lo mismo que antes, que no conseguía separar un poco lo que es el fondo, ¿no? Y se mezclaba mucho. Y bueno, volví a intentar fotografiar los árboles de noche para ver si así funcionaba las fotografías, pero bueno, no me gustaba mucho el resultado y bueno, en aquel momento todavía había muchas restricciones por la pandemia y yo pasaba mucho por la casa de campo en la bici y entonces pues uno de los días que fui con la bici pues me encontré con la casa de campo ya cuando se abrió al público me encontré con un paisaje como este que veis en la imagen en el que, bueno, está ahí una amiga mía, pues un poco haciendo de soldado abatido, ¿no? Que es como veíamos un poco
parecía una batalla, ¿no? De ejemplares. Y a partir de ahí surgió esta serie que yo he llamado Estado Natural, ¿sí? En la que, bueno, fui varias veces a la casa de campo a fotografiar distintos ejemplares y en un momento dado, pues, se me ocurrió que en realidad a mí lo que me gustaría es ver estos árboles caídos, pero volver a verlos de pie. Así que se me ocurrió la simple idea de dar la vuelta a las imágenes y también esto me permitía, por un lado, entender que una imagen puede ser también un deseo, ¿no? De cómo queremos ver las cosas y me servía también para cuestionarnos un poco cómo vemos el contexto que nos rodea y que la fotografía puede servir precisamente para alterar, ¿no? Esa manera, esa visión y también para generar como una posibilidad, ¿no? Y bueno, me gustaría terminar esta presentación con unas imágenes de la película Blade Runner, la de 2049. En una de las escenas de la película, el replicante que interpreta Ryan Gosling mantiene una conversación con una humana y le enseña una fotografía y le pregunta ¿qué es eso? Y él le dice un árbol. Y ella le responde que nunca había visto un árbol, ¿no? Entonces, bueno, en esta película que nos presenta un futuro distópico, se contempla la posibilidad de que nos encontremos con un futuro en el que no existan los árboles. Así que, bueno, en este momento en el que nos enfrentamos a distintos retos, pues pensé que esta serie fotográfica puede ayudarnos a pensar un poco también cómo nos relacionamos con el contexto natural, ¿no? Y lo importante que es ahora mismo hacer esfuerzos para conservarlo, protegerlo y poder disfrutar de él el máximo tiempo posible. Y nada, bueno, muchas gracias. No sé si vamos a pasar ahora a una rueda de preguntas. Si queréis preguntar algo, pues... Muchas gracias, Alciel, ha estado muy interesante. Mira, yo te quería preguntar, mientras miramos el chat, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Aquí. Sí. ¿No? Aquí no está. Bueno, vete contando. Vale. Mis próximos proyectos, en este sentido, tengo un proyecto en el que, he empezado a investigar, sí, llevo tiempo pensándolo en mi cabeza y he necesitado ahora empezar un proceso previo de investigación en el que quiero fotografiar un poco cómo se ha representado la naturaleza en la arquitectura y cómo justo esa representación a partir del siglo XX ha ido desapareciendo, ¿no? en el contexto urbano de la arquitectura, ¿no? Y cómo ahora existen nuevas estrategias, ¿no? en la arquitectura para relacionarnos también con ese aspecto casi de imagen, ¿no? y de contexto con lo natural. Me parece súper interesante porque yo por lo menos nunca había oído el enfoque que le das tú, ¿sabes? Unir la naturaleza y la arquitectura. Me ha parecido... Sí, yo creo que ahora mismo... pues... Tampoco soy experta en arquitectura, pero me parece muy novedoso. Bueno, yo creo que hay un reto importante, ¿no? De cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Y también hay un momento muy decisivo, ¿no? En el que hay una gran migración de población hacia las ciudades, ¿no? Se habla de que en el próximo siglo la mayoría de la población va a vivir en las grandes ciudades, así que hay todo un esfuerzo por parte de arquitectos, urbanistas y yo creo que de otros muchos sectores para establecer una relación que pueda ser supongo que saludable, sostenible y es una cosa bastante compleja, ¿no? Sí, la verdad que es un reto.
Te han hecho unas preguntas. Bueno, tenemos aquí comentarios de Luz Codesal que dice: genial la serie y la inspiración de las fotos, me gustaría saber por qué casa de campo y no otros parques. Bueno, decidí hacerlo en la casa de campo porque durante el confinamiento y tal, yo fui mucho a la casa de campo, así que en ese momento estaba visitándolo muchísimo. Y luego también porque creo que en la casa de campo evidenciaba mucho el deterioro que había supuesto la nevada, ¿no? Se veía de manera, porque había muchos ejemplares, y igual en la ciudad pasaba más desapercibido porque lo quitaban, lo podían quitar más rápido, o bueno, había... Pero en la casa de campo se percibía muy, muy intensamente, ¿no? Lo que había sucedido, y también por una cuestión personal, porque en ese momento yo estaba muy fan de la casa de campo. Tienes que seguir. Y sigo. Nos pregunta Rafa Mínguez: ¿realizó usted su trabajo desde la desazón por lo ocurrido o desde la pura estética? Desde la inspiración que le estimuló todos aquellos árboles caídos en la casa de campo. Es como poesía esta pregunta, ¿no? Sí. Bueno, sí, me produjo desazón, sí, ver lo que había, ver cómo estaban los árboles, ¿no? Y de alguna manera para mí casi como una imagen mental, ¿no? De repararlos, ¿no? Y porque, claro, yo no podía repararlos porque no puedo hacer eso, pero a través de estas fotos, pues bueno, era un poco esa idea, ¿no? Que es lo que contaba antes, ¿no? De el deseo de verlos otra vez de pie, ¿no? Entonces, bueno, por eso se llama así la serie, Estado Natural, porque era devolverlos a su estado natural, ¿no? Que era de pie. También me permitía a mí la serie, ¿no? Plantearnos de qué es qué es lo que pensamos que es estar de pie o estar al revés, ¿no? Porque en realidad, si lo pensamos, puede que nosotros estemos boca abajo y no boca arriba, ¿no? Porque nosotros estamos pegados, ¿no? Aquí a la Tierra, por así decirlo, por la fuerza de la gravedad, pero si lo pensamos, si no existiese, nos caeríamos hacia arriba. Entonces, esto me hacía mucha gracia porque, bueno, esto fue una experiencia que yo tuve en Guatemala, en la que percibí, ¿no? Que me podía caer hacia arriba del cielo, ¿no? Porque se veía muy bien la bóveda celeste, y dije, ostras, es que en realidad podría caerme hacia arriba, ¿no? Y cuando hice esta serie me acordé mucho de eso, y que, bueno, que en realidad a veces pues las cosas pueden ser de una manera u otra, depende cómo las observemos, ¿no? Y en este caso pues yo lo que quería era observarlos de pie. Está quedando chulo. A ver, tenemos más preguntas. Luz pregunta si te planteas ir a otros espacios como el Retiro u otros parques. No, si te planteaste. Bueno, pues un poco ya lo has contestado, ¿no? No me lo planteé porque el Retiro tardó mucho más tiempo en abrir, y yo creo que cuando abrió el Retiro ya estaba todo recogido. Así que no pensé directamente. Cuando fui a casa de campo decidí hacer el proyecto ahí. Sí. Y también te preguntan, a ver, bueno, hay como un comentario, Luz dice: en casa de campo hay una serie de árboles singulares que son bastante impresionantes. Hay por toda la Comunidad de Madrid y varios en la ciudad. ¿Te has planteado alguna serie fotográfica con estos, con los árboles singulares que están catalogados? Sí, conozco de hecho hay una ruta que he hecho un par de veces, ¿no? De los árboles históricos, y no lo he fotografiado, pero los he grabado en vídeo para otro proyecto que todavía no he terminado. O sea que sí, lo he incluido, pero en vídeo. Que tienes ahí tus proyectos. Es que soy un poco lento con los proyectos, tarda mucho. Bueno, es que hay que hacerlo bien. Te pregunta Rafa Mínguez si su trabajo tiene algo de juego, de trampa, de reto al observador que contemple sus fotos. Bueno. Buena pregunta. Sí, puede ser un poco trampa las fotos, no sé, supongo que eso... A nosotros en el Centro de Educación Ambiental nos ha pasado de personas que las han visto y dicen, una señora en concreto me dijo: ¿se ha dado cuenta que está del revés? Ya, claro. Sí, que es así.
Entonces cada uno lo interpreta de su forma, algunos a lo mejor no lo llegan a entender. Sí, cuando lo hice no estaba pensando tanto en qué esperaba del posible público que pudiese luego verlas, sino, un poco lo que yo quería contar, ¿no? Luego cómo la gente pueda interpretarlo, si lo puede interpretar como una trampa o como un reto, igual, más que trampa, yo las veía más como la idea, como lo que lanzaban, ¿no? Es un reto de decirte, que esto puede ser así o puede ser de otra manera, ¿no? Me hace mucha gracia que la gente piense que están mal colocadas, ¿no? Porque, Sí, es como no te has dado cuenta de las has puesto mal. sí, sí. Entonces, eso te puede llegar a hacer preguntar, ¿no? De qué es lo que consideramos que está mal colocado, ¿no? O cómo damos por hecho ciertas convenciones, ¿no? No sé, creo que Sí, todas da esas mucho preguntas juego. que dan mucho juego y que, ya queda de parte del otro lado, ¿no? Que es la gente que ve las fotos. Yo creo que como fotógrafos o como gente que trabajamos con la imagen o con las narraciones, ¿no? Visuales, pues a veces no es tan importante dar como ciertas respuestas, sino igual lanzar solo preguntas y para las que no hay una respuesta, ¿no? Por lo menos no inmediata, sino que hay una pregunta para que cada uno pueda ser libre y pensar por lo que quiera, ¿no? Eso es lo interesante del arte. Bueno, pues hay varias personas que te dan las gracias, que dicen que es muy interesante. Me ha parecido muy interesante la descripción de su trabajo y el proceso creativo. No sé si hay más preguntas. Yo también te quería preguntar si esta exposición de estado natural, ¿sabes ya si va a estar en otros lugares los próximos meses? Todavía no está cerrado. Pues no, en principio no está en ningún otro sitio. Como ya he dicho antes, inicialmente estuvo en el Jardín Botánico, que fue para donde se pensó. Estuvo en el invernadero de los bonsáis, que es una sala muy bonita porque además tiene un árbol en medio, y que también descubrí durante la pandemia, porque es una sala que está muy oculta en el Jardín Botánico. No sé si la conocéis, pero si no la conocéis, porque tiene una puerta muy chiquitita y entonces puede que no la veas. Y está en un sitio un poco, que es difícil verla. Yo conozco de sobra el Jardín Botánico, claro. Y he visto como una exposición de bonsáis que hay fuera, en el exterior. Claro, pues justo cerca, debajo de la colección de los bonsáis, debajo hay un invernadero y hay una sala de exposiciones en las que hacen distintas exposiciones del CSIC, y es una sala del CSIC. Y nada, yo les propuse esta serie y les gustó mucho, y a mí la verdad que me pareció casi un sitio perfecto, ¿no? Porque tenía un árbol en medio, entonces me parece que no conozco ninguna sala en Madrid que tenga un árbol en medio. Bueno, nuestra también tiene una encina. Sí, es verdad, pero está disecada, ¿verdad? Sí. Así que nada, no sé si va a estar en otro sitio, pero lo ¿Te comunicaremos. pueden seguir en redes? Sí, me puedes seguir en redes, en mi Instagram, @asierrua. Yo me dedico a la fotografía de arquitectura e interiores y nada, así que que vais a notar ahí es un poco eso. Y ya habéis podido ver que he tenido siempre la afición por fotografiar árboles y nada, seguiré. Pues te seguiremos. Me están comentando que os recuerde que mañana hay un taller de fotografía del programa Actividades Ambientales del Ayuntamiento de Madrid, que es gratuito y que podéis escribir para consultar a ver si quedan plazas y apuntaros, ¿vale? Es mañana por la mañana y se hace en el Centro de Educación Ambiental de Casa de Campo. Y yo creo que ya nos vamos a despedir. Si quieres algo que se te haya quedado ahí en el tintero o alguna cosilla. No, yo creo que ya está. Nada, muchas gracias. Os damos las gracias a todos los que estáis ahí o los que nos veréis después en diferido. Y nada, que nos vemos pronto.